Exploración y explotación petrolera. Luego de formarse el petróleo, este se depositaría en formaciones o estratos de diferentes edades biológicas llamados yacimientos, algunos más productivos que otros. En varias partes del mundo, formaciones de la era paleozoica han contribuido con significativos volúmenes de producción de gas y petróleo. Yacimientos de edad geológica menos antigua y muy productivos son del Mesozoico, específicamente el período Cretácico. También son muy abundantes y extensos yacimientos de las épocas Eoceno, Oligoceno y Mioceno de la era Cenozoica. Al correr de los años, se expandió la aplicación de las diferentes ramas de la geología a la exploración para esclarecer las incógnitas del subsuelo. Entraron a formar parte de las herramientas del explorador las geologías física, histórica y estructural, la paleontología, la palinología, la petrografía, la geomorfología, la mineralogía, la sedimentología, y la estratigrafía. Faltaba todavía la aplicación de otros métodos y conocimientos científicos que antes de la perforación ofreciesen al explorador información anticipada acerca de las formaciones, su distribución, posición, profundidad, espesor y otros detalles que ayudarían a programar con más certeza las campañas de exploración. Esta técnica complementaria geofísica, representada por la gravimetría, magnetometría y la reflexión sísmica, se desarrollaría muchos años más tarde. Fotogeología aérea, geoquímica y más recientemente, a partir de la década de los 60, la sismografía digitalizada. Todas estas técnicas son ahora más efectivas gracias a mejores procedimientos de adquisición, procesamiento e interpretación de datos, los cuales son transmitidos con asombrosa velocidad y nitidez de un sitio a otro mediante modernos sistemas de comunicación, satélites, televisión, fax, celular, telex e impresoras, con una increíble capacidad y selección de tipografía a color. Porosidad de un yacimiento. Se comenzó a manejar el concepto de porosidad y volumen básico en la estimación de reservas. Tiene sus fundamentos en la configuración de granos, la manera como están en contacto, el material que los une, el volumen que representa esa masa y el espacio creado, el cual puede traducirse a números. En el laboratorio se utilizan procedimientos e instrumentos porosímetros para medir la porosidad. Los núcleos de las formaciones o muestras de ripio que se obtienen en el curso de la perforación de un pozo son llevados al laboratorio, donde son debidamente identificados y catalogados para medirles el volumen total, el volumen que representan sus granos y el volumen de los poros. Luego determinar la porosidad efectiva del yacimiento. También se utilizan instrumentos que, dentro del hoyo y mediante las propiedades del fluido de perforación, captan de abajo hacia arriba, a lo largo de toda la profundidad, el flujo de corrientes de fuerzas electromotrices que quedan plasmadas como curvas
en un registro o perfil, para luego ser interpretadas cualitativa y o cuantitativamente para evaluar, en primer término, las posibilidades de producción de hidrocarburos de las formaciones. También hay registros o perfiles que permiten interpretar los resultados de trabajos que se hacen durante la perforación y la terminación del pozo o posteriormente en las tareas de limpieza, rehabilitación o reterminación del pozo en sus años de vida productiva hasta abandonarlo. Los métodos y equipos geofísicos empezaron a formar parte de los recursos técnicos disponibles al explorador petrolero en la segunda década del siglo XX. Sus aplicaciones en la resolución de la posible presencia de estructuras favorables a la acumulación de petróleo en el subsuelo han servido para completar el aporte de los estudios geológicos regionales de superficie. El gravímetro. El objetivo principal de los estudios de gravimetría es medir la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa determinada. Las medidas gravimétricas en exploración son representación de anomalías en las que entran la densidad de los diferentes tipos de roca. El gravímetro de los tipos de balanza de torsión y péndulo se empezó a utilizar en la industria petrolera a principios del siglo XX para la detección de domos salinos, fallas, intrusiones, estructuras del tipo anticlinal, rumbo y continuidad de las estructuras. El magnetómetro, aprovechando la fuerza de atracción que tiene el campo magnético de la Tierra, es posible medir esa fuerza por medio de aparatos especialmente construidos que portan magnetos o agujas magnéticas, magnetómetros, para detectar las propiedades magnéticas de las rocas. El magnetómetro se ha utilizado ventajosamente para detectar estructuras, fallas e intrusiones. El sismógrafo es un aparato de variado diseño y construcción empleado para medir y registrar las vibraciones terrestres a niveles someros o profundos que puedan producirse por hechos naturales como temblores y terremotos, o explosiones inducidas intencionalmente o por perturbaciones atmosféricas. Su elemento principal consiste en un dispositivo muy bien balanceado y en suspensión que puede oscilar con gran sensibilidad bajo el impulso de vibraciones externas. En un extremo el dispositivo lleva una plumilla que marca sobre papel especial las oscilaciones. El papel va dispuesto sobre un elemento que gira accionado por un mecanismo de reloj. La sismología de refracción. El fundamento físico de funcionamiento de refracción sismológica está asociado a la teoría óptica. La propagación de la onda cambia de dirección cuando hay un cambio de propiedades físicas en la masa que recorre. La geometría de los rayos sigue las reglas que controlan la propagación de la luz. Hasta los años 30 se utilizó el sismógrafo de refracción con buen éxito en la detección, principalmente de domos salinos, aunque también se aplicó para delinear anticlinales y fallas, pero poco a poco empezó a imponerse el método de reflexión. La sismología de reflexión. Se dispone de una fuente de ondas inducidas que se proyectan en profundidad y al rebotar son recogidas en la superficie por geófonos dispuestos a distancias críticas. Las señales son registradas en la superficie. La relación velocidad-tiempo-profundidad es interpretada para deducir de la malla de líneas levantadas sobre el terreno las correlaciones obtenidas de las secciones y finalmente producir mapas del suelo. Se desarrolló y se fabricó el camión de ondas sísmicas para trabajos de sismografía con un potente pistón que al caer sobre la superficie terrestre induce las ondas que se registran para determinar después la profundidad de las formaciones mediante las relaciones tiempo, velocidad del sonido y características o propiedades de las rocas. Otro método se conoce como método eléctrico de exploración y básicamente registra las medidas de profundidad y dos características de las formaciones: el potencial espontáneo que da idea de la porosidad y la resistividad que indica la presencia de fluidos en los poros de la roca.
La petrofísica es la ciencia que se dedica a la descripción y medida directa y o analógica de las propiedades físicas de las rocas, incluyendo los efectos que puedan producir los fluidos contenidos en ellas y en sus alrededores. La variedad de instrumentos disponibles para hacer perfiles o registros de pozos permite que pueda hacerse en hoyos desnudos o en pozos entubados totalmente, gracias a que no solo se dispone de los registros eléctricos, sino también del tipo nuclear. En resumen, la petrofísica ofrece la posibilidad de estudios y verificación de una cantidad de datos fundamentales para las operaciones. Geoquímica. El análisis químico de muestras del suelo con el propósito de detectar la presencia de hidrocarburos ha sido empleado como herramienta de exploración. La teoría se basa en que emanaciones de hidrocarburos no visibles en la superficie pueden manifestarse en concentraciones que, aunque muy pequeñas, son susceptibles al análisis químico micrométrico para detectar gas, metano, etano, propano o butano y residuos de hidrocarburos más pesados. Muestras de suelo obtenidas muy cuidadosamente a profundidades de 2 a 5 metros son examinadas y procesadas en el laboratorio por métodos especiales. Con la información obtenida se preparan tablas, curvas y mapas de las concentraciones y residuos detectados. Los especímenes de aguas, gases, betunes y suelos para tales fines son sometidos a análisis cualitativos y cuantitativos por medio de la fluorescencia, luminiscencia, espectrografía, geobotánica, hidrogeoquímica, bioquímica o bacteriología, con el fin de indagar sobre la generación, migración, presencia, entrampamiento y acumulaciones petrolíferas en tierra o áreas submarinas. Aunque la geoquímica no ha constituido un método preponderante de exploración, ha sido utilizado esporádicamente en la búsqueda de hidrocarburos y ha dado resultados en algunos casos. Exploración aérea y espacial. El avión se utiliza ventajosamente para cubrir grandes extensiones en poco tiempo y obtener mediante la fotografía aérea mapas generales que facilitan la selección de áreas determinadas que luego podrían ser objeto de estudios más minuciosos. La combinación del avión y la fotografía permite retratar y obtener una vista panorámica de la topografía, cuyos rasgos y detalles geológicos pueden apreciarse ventajosamente, ahorrando así tiempo para seleccionar lotes de mayor interés. Los adelantos logrados hasta hoy por la ciencia y tecnología del espacio han facilitado con los satélites, cohetes y naves espaciales transbordadoras la toma de fotografías nítidas y a color desde altitudes antes inimaginables. Exploración costa afuera. Afortunadamente para la industria, los métodos de prospección geofísica usados en tierra pueden utilizarse costa afuera, y entre los métodos disponibles, el más empleado ha sido el sismógrafo. El procesamiento de datos y su interpretación se realiza por computadoras en el mismo barco y son transmitidos vía satélite a centros de mayor capacidad de resolución. Hasta ahora, cada método, dentro de su técnica y expectativas de resolución, lo que ofrece es una opción para indicar que las condiciones y posibilidades que ofrece el suelo para el entrampamiento de hidrocarburos son halagadoras en mayor o menor grado. La confirmación definitiva de esas posibilidades la dará la barrena de perforación, y la evaluación económica del descubrimiento se encargará de decir si es negocio desarrollar las acumulaciones de gas y o petróleo encontradas. En los últimos 20 años, los adelantos en diseño y construcción de sismógrafos, como también la adquisición, el procesamiento y la interpretación de datos obtenidos mediante este método, han hecho que esta sea la herramienta más utilizada en la prospección de yacimientos petrolíferos en casi todo el mundo.